Buenas tardes, es un gusto encontrarnos de nueva cuenta. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un nuevo tema. El tema se titula ¿Cómo surgió el mal en el mundo? Pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios para pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y podamos comprender mejor el tema. Hagamos nuestra oración. Gracias, Padre Dios, por permitirnos ver un día más. Gracias porque tenemos salud, por nuestros alimentos, por nuestra familia. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por los pecados cometidos. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo para escuchar tu voz cuando nos hablas en los diversos acontecimientos de nuestra vida, y así como nos hiciste libres, nos ayudes a tomar la mejor decisión para nuestro bien y gloria tuya. Amén. En el tema anterior se nos habló de cómo fue el origen del hombre y la mujer, y a reconocer que Dios nos creó por amor, ya que nos creó a su imagen y semejanza para ser compañeros en la creación, invitándolo a vivir este llamado en su vida cotidiana. Dios nos creó para ser felices. Como vimos, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. Lo creó, fuimos creados por amor. Pero también fuimos creados libres para poder pensar y para poder realizar ciertas actividades. En el transcurso de nuestra vida, nosotros nos vamos alejando de Dios con las acciones que vamos cometiendo a lo largo de ella. ¿Cómo nos vamos alejando? ¿Cuáles son esas acciones? Cuando hacemos alguna travesura, cuando no obedecemos, cuando nos portamos mal. De esa forma, nosotros nos alejamos de Dios. Dios nos creó para ser felices, pero muchas veces nosotros elegimos acciones contrarias a la voluntad de Dios. Para poder entender esto, les invito a ir por su Biblia, a buscar en su Biblia la siguiente cita bíblica, Génesis 3:13. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dio todo lo necesario para vivir. Como recordamos en la creación, Dios los puso en un jardín muy bonito que tenía árboles,
ahí podían convivir con los animales, podían comer, disfrutar de los frutos de esos árboles. Y lo único que Dios les pidió fue cumplir una regla. Pero ellos no la cumplieron, a pesar de que Dios les había dado ese jardín para vivir. Vivían con amor, vivían felices. Ellos dudaron de lo que Dios les había pedido. Como dijo Eva, la serpiente me engañó. Pero Eva le creyó a la serpiente, a pesar de todo lo bueno que Dios les había dado. ¿Saben por qué sucedió esto? Porque Dios, cuando nos creó, nos hizo libres para poder decidir nuestras acciones. Para poder entender mejor esto que les estoy explicando, los invito a ver el siguiente video. ¿Dónde está Dios mientras pasa todo esto? ¿Ya te hiciste esa pregunta? ¿Quién es el responsable por tanta maldad? Guerras que matan millones de inocentes, desigualdad social que condena a los pobres a una subvida sin sueños, vidas arrastradas por un tsunami, noticias de enfermedades terminales, padres que se separan dejando hijos traumados, depresión, ansiedad, suicidios, cosas que pasan a nuestro alrededor todos los días y nos hacen pensar que algo anda mal. ¿Quién es el responsable por esto? ¿Dios está ausente de nuestras vidas o nuestras vidas están ausentes de Dios? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Y cuál es la importancia de acercarnos a Dios? Alejarse de Dios trajo 3 consecuencias terribles a nuestra historia, pero la tercera todavía tiene solución. Número 1. Alejarse de Dios trajo pecado y maldad en el cielo. El mal surgió en el cielo. Lucifer, un ángel que era perfecto, quiso ser igual a Dios y se rebeló contra él. Esto desató una guerra en el cielo, el gran conflicto entre el bien y el mal. Como resultado de esta rebelión, Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ya que ahí es un lugar perfecto y no puede haber maldad, y fueron lanzados a nuestro planeta recién creado. Número 2. Alejarse de Dios trajo pecado y maldad en la tierra. Cuando la tierra fue creada y entregada a Adán y Eva, Satanás se esforzó para hacer que cayeran en tentación, es decir, que se alejen de Dios y hagan el mal. Y cuando lo logró, reclamó la posesión de la tierra. El hombre y la mujer fueron creados de forma perfecta. Dios les dio la capacidad de hacer libremente sus elecciones. Sin embargo, les pidió una prueba de fidelidad. Podían comer las frutas de cualquier árbol que había en el Edén, excepto del que daba conocimiento del bien y del mal. Pero se alejaron de Dios, y al ser tentados por Lucifer, cayeron, cometiendo el pecado de la desobediencia. Creyeron en el tentador y desconfiaron de lo que su creador había dicho. Como resultado, sufrieron terribles consecuencias y sintieron la separación de Dios. Desde ahí, el pecado trajo consigo todas las tragedias que hoy vivimos. Número 3. Alejarse de Dios puede traer pecado y maldad a nuestro corazón. Desde que nacemos somos pecadores. No necesitamos esforzarnos mucho para hacer cosas que no están bien y pecar, ya sea por pensamientos, por palabras o por acciones. Esta es la triste condición de la raza humana. La consecuencia final del pecado es la muerte. No es que Dios nos quiera matar, Él es la fuente de vida. Esto nos muestra la gravedad de vivir separados de Dios. El pecado nos aleja de Él, porque donde Él está no hay maldad, y lejos de Dios, la fuente de vida, hay muerte. Por eso debemos acercarnos más a Él. Dios nos ama y quiere que nos acerquemos más a Él para alejarnos así de las tentaciones y vivir lejos del pecado y de maldad en nuestros corazones. Tan grande fue el amor que Dios nos tenía, que al darnos la vida nos las dio por amor y nos entregó todo lo necesario para poder vivir, todo lo de la creación. También nos dio el regalo de la libertad, de que nosotros podamos elegir las acciones que queremos realizar en nuestra vida. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva se equivocaron,
al momento de creerle más a la serpiente que a Dios. Y esa equivocación, ¿a qué nos llevó? Al primer pecado. Con el primer pecado, Eva y Adán empezaron a vivir con sufrimiento. Tenían que trabajar para poder comer. Ya los animales no eran sus amigos como cuando vivían en el jardín que Dios les había dado para hacer. Con esta acción que cometió Adán y Eva, conocemos el primer pecado, que es el pecado original, el pecado que nos dieron nuestros primeros padres. Ahora vamos a hablar de los pecados que nosotros vamos cometiendo día a día. Vamos a hablar del pecado actual. Como vemos, el mal aparece en nuestro mundo cuando elegimos lo contrario a lo que Dios nos dice, desconfiando de su amor y de su bondad. Dios nos hizo libres para tener el gozo de elegir lo bueno, de elegir el amor y descubrir que esa elección nos hace felices. Debemos tener en cuenta que las invitaciones para pecar son muy tentadoras, incluso emocionantes. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz. ¿A ti te han tentado a pecar? ¿Y han desobedecido a Dios? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo podemos darnos cuenta que lo que nos invitan a hacer está mal y nos acerca al pecado? Cuando hacemos las cosas contrarias a lo que agrada a Papá Dios y en nuestro interior algo nos dice que eso no está bien. Ahí, en ese momento, el Espíritu Santo nos está avisando que si seguimos esa invitación, estamos haciendo algo malo, contrario a las enseñanzas de Dios. Nosotros ya conocemos lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Con sus mandamientos nos damos cuenta si estamos utilizando la libertad que Dios nos dio para elegir correctamente. Con los mandamientos podemos ir checando si lo estamos cumpliendo, si estamos eligiendo el bien o lo estamos creyendo a la serpiente. Nos está engañando como engañó a Eva. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿El bien o el mal? Para finalizar, los invito a realizar la tarea del día de hoy. La encontramos en la página 33 de su libro. No olviden mandarle la tarea a su catequista. Para terminar, les pido que vayan por una vela, de preferencia la de su primera comunión. Con ella le vamos a pedir a nuestro Padre Dios que nos dé fuerza y nos guíe para tomar buenas decisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la oración que Jesús nos enseñó, la oración del Padre Nuestro, donde le pedimos a Dios que nos libre de las malas tentaciones. Digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. De la tierra formó Dios a Adán, sin malicia o vergüenza, con paz. Pero el hombre, dejando su hogar, se apartó de su Dios al pecar. El pecado es decir no a sus leyes, su vida y su amor. El pecado es decir no, lucha siempre, vuelve al Señor. El pecado es decir no a sus leyes, su vida y su amor. El pecado es decir no, lucha siempre, vuelve al Señor.
Cuando vives con Dios su amistad, gracia tienes que felicidad. Pero cuando prefieres el mal, el pecado tu alma llenará.